Eskerrik asko berriro. Parece ser que voy a ser la única hoy que discrepo, no solamente porque no hemos venido a hablar del regadío, sino que hemos venido a hablar del embalse de Barrón, y no he escuchado al diputado decir Barrón ni una sola vez. Entonces, ha dicho usted que estamos ante un proyecto vivo y con un convenio en vigor. 30 años después, o 30 años y una pandemia después, un proyecto vivo puede que esté, pero enquistado también. No me lo puede negar. 30 años y una pandemia después, este departamento sigue empeñado en impulsar y justificar lo injustificable. Lo injustificable. Estamos ante un pantano que se empeñan ustedes en llevar adelante. Y usted dice que el proyecto de regadíos, o sea, que el proyecto que no es nuevo, que es modernización. Bueno, un poco de por favor. Claro, el título claro que pone modernización, pero no es así. Es un nuevo regadío y, de hecho, el embalse de Barrón sería un nuevo embalse. Le tengo que decir que también, por otro lado, me quedo tranquila porque tengo la sensación de que se dan por vencidos. O sea, tengo la sensación de que en los próximos 3 años no se va a hacer y, es más, usted sabe mejor que yo que este embalse no se va a hacer. Usted sabe mejor que yo que este embalse no se va a hacer. Pero le falta hablar claro. Yo es lo que le pido. O sea, hoy hemos tenido una comparecencia en la que prácticamente nos ha venido a decir que toda la culpa la tiene el Ministerio, de una manera, el de Transición Ecológica o el Ministerio de Agricultura, pero falta hablar claro, falta decir, no se va a hacer, no vamos a volver a caer en lo mismo, porque no sea la primera vez que se cae en lo mismo. Yo creo que además estamos ante un punto de obsesión de este departamento. Y digo de obsesión porque estamos ante un proyecto errático, que es insostenible, que es injustificable, o sea, y además que es que hace aguas, pero es que no lo dice H. Bildu, lo dicen expertos en la materia, que hace aguas. Y yo creo que además este proyecto enriquece a unos pocos, pero empobrece a muchos. Es un poco raro decirlo así, y me va a decir, bueno, ya estamos. No, es que empobrece incluso al propio sector al que se le usa como gran beneficiario, y para nada es gran beneficiario. De hecho, un sector que no podría asumir los costes de mantenimiento de ese regadío, al que tampoco se le está hablando claro. Y tengamos una cosa encima de la mesa. La zona 4 ya está en marcha. ¿Qué tanto por cien de esa zona 4 se está usando hoy? ¿Cómo estamos mirando hacia el futuro? Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Decía que 30 años y una pandemia después, porque el sector sigue esperando promesas o sigue creyendo que esas promesas se van a cumplir. Y yo, de verdad, flipo, porque 30 años después las promesas no se han cumplido. Entonces, se quedarán en promesas, pero nos falta llevarlo adelante. Y llevando adelante, cuando tenemos encima de la mesa algo que no se sostiene por sí mismo, un embalse que no se sostiene por sí mismo, que podrá cumplir la declaración de impacto ambiental, perfecto, pero el propio Ministerio decía, es que no es posible garantizar ni siquiera el cumplimiento de las condiciones marcadas. O sea, usted me dice aquí, Aquaes se compromete a incluir las medidas correctoras. Sí, que no las puede pagar, pero se compromete a incluirlas, perfecto. Y se lo vamos a pasar al Ministerio de Agricultura con las medidas, con el 1,5 millones que cuesta hacer esas medidas, y bueno, veremos a ver. Yo he visto un punto de dejadez, además, porque dice usted que desde el 2019 el desistimiento de Aquaes ya se veía venir. Desde el 2019 y estamos a punto de entrar en el 2021. Quiero decir que aquí los tiempos en este proyecto se alargan y esas promesas acaban siendo castillos en el aire, diría. Y mire, le decía que hace aguas porque ya tuvimos otro proyecto que ya hizo aguas, y fue Norieste. Y en ese proyecto no ha habido ni responsabilidades políticas, ni responsabilidades económicas, ni dimisiones, ni nada de nada. Y ahí se quedó un agujero en el que se echaba el agua y se escurría. ¿Vamos a volver a caer en lo mismo? Pero si están a tiempo. O sea, si nosotros estamos a favor de este regadío, se lo he dicho un montón de veces, pero no así. Teníamos un proyecto fallido. Yo creo que con uno, que nos costó un montón de millones de euros, creo que sería suficiente. Pero no, nos empeñamos a hacer el siguiente, el embalse Barrón, que, por cierto, le vuelvo a decir, me cuesta porque no lo he escuchado. No sé si no estamos hablando de lo mismo o yo me estoy perdiendo. Y cuando dice que, bueno, pues que los de H. Bildu se ponen en contra de esto, efectivamente, pero no nosotros solos, y cada vez más. Habla usted de los fondos europeos. Me está diciendo, o mi compañero López de Foronda, que los fondos europeos vamos a usarlos para pagar este tipo de proyectos que son insostenibles, que no se sujetan, que son insostenibles. No sé si la palabra me gusta mucho. Yo diría que son inviables económica, social, medioambientalmente, y que las afecciones son difíciles de
a las que son difíciles de hacer frente. Le decía que usted sabe mejor que yo que este proyecto no se va a hacer. Es verdad que igual no se atreve a decirlo, pero reconozca que se equivoca. O sea, reconozca que por ahí no vamos a ningún sitio. Claro que vamos a apoyar el regadío, pero cualquier cosa nos vale. A este departamento cualquier cosa le vale. ¿Le vale seguir adelante con Barrón? A nosotros, desde luego, no. Oportunidad perfecta ahora, en el que el Ministerio está y que tenemos 3 años de cambio de Ministerio de Transición Ecológica a Ministerio de Agricultura, es el momento perfecto para sentarnos y para plantear otras alternativas. ¿Las ha mirado la Diputación? ¿Las tiene encima de la mesa? ¿O seguimos empeñados en prometer ese embalse que no se va a hacer para seguir perdiendo el tiempo? Esa es la pregunta. Yo solo le pediría que diga la verdad, que repiense en el proyecto, que el momento es ahora, y desde luego que me diga a futuro qué queremos, qué territorio queremos. Seguiremos pensando en hacer proyectos de este calibre, que ni siquiera el Ministerio Acuaes lo puede pagar, pero estoy segura que la Diputación cofinanciar eso le va a costar mucho, y más después de la pandemia que estamos viviendo y esta situación que realmente es urgente. Entonces, yo creo que no se trata de eso, se trata de hacer las cosas bien, de colaborar, usted lo ha dicho y yo se lo vuelvo a proponer, estamos para eso, pero bueno, yo quiero saber qué territorio vemos a futuro, si queremos ver unas piezas labradas por 1 o por 2 o por muy pocas personas en todo el territorio, o un montón de plásticos tapando una producción de tomates que efectivamente necesitarán agua, igual hay que derivar ese tipo de agua, o queremos un sector folclórico que diga, bueno, sí, existen unas cuantas mujeres, que por cierto hoy es el Día Mundial, dejarles ahí, que sigan ahí malviviendo, pero que sigan. Yo creo que necesitamos un modelo agrario responsable, coherente, unido a la sociedad porque somos los primeros perjudicados, si no. Y yo eso se lo pido sinceramente al diputado y a la Diputación. O sea, estamos enfrentando al sector con la sociedad y eso no puede ser. No puede ser, la Administración tiene que estar en medio y tiene que ser facilitadora, y en este momento no lo está siendo. Y está haciendo promesas que no se van a cumplir. Acabo. Sé que va a aprovechar su segundo turno, como ha aprovechado el final del primero, para decir que todos estamos a favor del regadío. Efectivamente, pero es que hoy no se trata de eso. Nosotros seguimos a favor del regadío, pero no a cualquier precio, no para cualquier cosa, ni no por encima de todo. No y no. Un regadío sí, un regadío unido a la sostenibilidad, a la coherencia y a la responsabilidad política y social, pero también medioambientalmente hablando. Eso es lo que nosotros, desde luego, sí o sí vamos a apoyar. Un regadío sensato y, desde luego, de la mano de Diputación. Pero de esta manera y sin hablar claro, no nos podemos poner de su lado. Es que ricasco. Muchas gracias.